Muy bien, el tema que vamos a, a tratar hoy lo hemos titulado La retórica de Dios. Nuestra cita en Mateo 16:13, también ya le dimos lectura. Eh, Mateo 16:13, ténganlo por ahí a la mano. La retórica de Dios. ¿Qué es retórica? No sé si han escuchado esta palabra, algunos de ustedes. Retórica. Miren, por aquí les tengo una definición. Nos dice por aquí que es el arte de dar eficacia al lenguaje. ¿Ok? Arte de dar eficacia al lenguaje con el objetivo de, aquí tiene varios fines, dice persuadir, sorprender o generar algún tipo de emoción. ¿Sí? A ver si lo entendimos. Dice, el arte de dar eficacia al lenguaje, o sea, la forma puede ser hablada o escrita, ¿sí? Con el objetivo de persuadir, sorprender o generar algún tipo de emoción. O sea, es un arte, aquí lo consideran así. Eh, es decir, pues no cualquiera tenemos esa habilidad, ¿no? Con nuestra manera de expresarnos, ¿sí? Este, y dentro de lo que es este elemento, ¿sí? De la retórica o este arte, ahí hay ¿cómo podemos decir? Una herramienta muy eficaz dentro de lo que es la retórica, que es, o que se le llaman las preguntas retóricas, ¿sí? ¿Qué es una pregunta retórica? Ya, bueno, ahorita ya vimos lo que es la retórica, pero una pregunta retórica es, dice aquí, una interrogación, o sea, una interrogante, dice que no espera una respuesta, sino que más bien nos invita a, que dice ahí, a la reflexión. No sé si más o menos entendimos este concepto. Una pregunta retórica dice no espera una respuesta, sino más bien invita a la reflexión. Eh, Esto es algo que ahorita vamos a analizar eh, a detalle aquí en la palabra de Dios. Pero saben que las preguntas o las dudas, bueno, a veces como que tenemos en el área espiritual como que algo de recelo, ¿no? Con la duda, ¿sí? Porque pensamos que la duda es algo negativo, es algo que viene del enemigo de Dios, pero no necesariamente, ¿sí? Miren lo que nos dice por aquí este párrafito. Dice, la adquisición de conocimientos, ¿sí? ¿Comienza con qué? Con preguntas. Acuérdese cuando usted era niño, ¿cómo es que usted adquirió conocimientos? ¿Qué hacía, o qué hacen los niños, por ejemplo? Cuando quieren obtener algún conocimiento, pues preguntan, ¿sí o no? Y hay una edad, una etapa en la que el niño es muy preguntón y todo quiere saber, ¿sí o no? Y empiezan a preguntarle al papá, a la mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo otro? Porque siente curiosidad, ¿sí? Está pequeño, está conociendo el mundo, situaciones, cosas, etcétera. Entonces el niño pregunta, ¿sí? Y de esa manera va adquiriendo ¿qué? Conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, si no sabe el nombre de algún objeto, le pregunta al papá, a la mamá, ¿qué es esto? ¿Sí? Y la mamá le dice, ah, bueno, esto es un martillo, por ejemplo. Y entonces el niño ya tiene una palabra nueva, ya conoció algo nuevo, ¿no? Sabe que esa herramienta, ese objeto le llamó la atención, se llama martillo. Cuando dice aquí la curiosidad es viva y dinámica, dice perseguimos nuestros intereses con ímpetu, y como los niños, cuando quieren saber, tienen hambre de qué, de saber, de conocer. Eh, entonces dice, el conocimiento comienza con preguntas, ¿ok? Así comienza todo conocimiento. Entonces, no necesariamente la duda es algo que negativo o malo.
como a veces lo tenemos en un concepto medio malo, ¿no? Les digo, sobre todo en el área espiritual, ¿sí? Pero no necesariamente. Hace un tiempo por ahí tuvimos una reflexión sobre esto, no sé si alguien recuerda, y dice por aquí que este tipo de cuestionamientos, ¿sí? Despierta, dice aquí, y expande nuestra conciencia, ¿sí? Es decir, el niño empieza, por ejemplo, ahorita que hablamos de los niños, ¿no? Empieza o sea, a tener mayor que conciencia de todas las cosas, en la medida que va que investigando, preguntando y obteniendo a la vez también respuestas. Y esto es a través de toda la vida, ¿sí? En el momento en que nosotros comenzamos eh, a pensar que ya lo sabemos todo, ¿sí? Dejamos de cuestionarnos cosas, dejamos de ser inquisitivos, ¿sí? Empezamos a estancarnos, ¿sale? Esto nos sucede, por ejemplo, no sé, en nuestra profesión, en la cuestión espiritual también, ¿sí? En el conocimiento de Dios. Entonces, eh, eh, dice aquí que debe ser algo que dinámico, o sea, vivo este sentimiento en nosotros, esta curiosidad, ¿sí? Obviamente debemos de tener cuidado también donde investigamos las cosas, ¿verdad? O a quién le preguntamos. Pero bueno, este no va a ser el tema. Lo que queremos destacar aquí, que esta situación, ¿sí? O esa forma de ser que Dios puso en nosotros, ¿sí? De ser como algo curiosos, ¿sí? Eh, nos hace crecer, ¿sí? En muchas áreas de nuestra vida, ¿sale? Eh, y ahorita hablábamos de algo interesante que era las preguntas que dice aquí, retóricas, que dice aquí que no necesariamente esperan una respuesta. ¿Sí? Cuando alguien hace una pregunta de este tipo, no necesariamente la hace para que tú respondas, sino para qué, dice ahí, para invitarte a reflexionar. ¿Ok? Por ejemplo, miren lo que nos dice por aquí acerca de las preguntas. Este profesor de nombre Christopher Buck dice, las preguntas motivan, ¿sí? Él es un profesor y está como a favor de todo esto, ¿no? De lo que es pues los cuestionamientos, ¿no? Que nos hacemos en la vida para poder crecer. Dice, las preguntas motivan, ¿sí? ¿Nos motivan a qué? Pues a investigar, ¿sí? eh, a, a conocer más sobre algo, sobre algún tema, sobre alguien, etcétera. Dice, las preguntas generan conocimiento. Las preguntas nos ayudan a buscar la verdad, ¿sí? Las preguntas nos ayudan a cada uno de nosotros en nuestra investigación independiente de la realidad. Las preguntas, dice, abren las mentes. Las preguntas son materia de reflexión. Las preguntas nutren el alma. Las preguntas nos mantienen, como dice ahí, activos mentalmente en forma, ¿sí? Y espiritualmente despiertos. Me llama la atención cómo toca aquí el tema espiritual, ¿sí? Dice, conscientes de que existe mucho por descubrir. Y sobre todo en la materia espiritual, ¿sí? Les decía, muchas veces nos conformamos, ¿no? Con lo poquito que sabemos y ya no queremos saber nada más y creemos que ya con eso podemos que eh, sobrellevar nuestra vida espiritual, ¿sí? Pero siempre hay que, dice aquí, o debiéramos de estar conscientes de que hay mucho más por descubrir, o sea, nunca debemos de darnos por satisfechos en la cuestión del conocimiento, ¿sí? Mucho menos el conocimiento de Dios, ¿sale? Que es un conocimiento infinito, ¿sí? Dice, mucho por aprender, mucho por enseñar. Y también me llama la atención esta última frase que menciona este profesor. Dice, las preguntas son divinas, ¿sí? Las preguntas son divinas. Entonces, obviamente hay eh,
Esto lo puso Dios en nosotros, ¿sí? Desde que Dios creó al hombre, lo hizo así, ¿sí? Con esa capacidad o esa curiosidad por conocer, ¿sí? Por investigar. Y saben que eso también el enemigo lo utilizó para sus propósitos, ¿sí? E hizo creer al hombre que, aprovechando esa curiosidad nata que ya tenía, o innata que ya tenía el ser humano, por investigar, pero en cosas prohibidas, ¿sí? Cosas que Dios dijo, esto no, ¿sí? Y eso nos ha llevado a meternos en muchos problemas a través de toda la historia y en nuestras vidas también, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado. Sin embargo, esto es algo que Dios puso en nosotros. Dice aquí, las preguntas son de origen divino, ¿ok? Miren, ah, siempre se ha dicho, por ejemplo, en la cuestión de la educación, o hay personas que defienden esta idea que te voy a compartir. Muchas veces cuando nosotros estamos estudiando, se nos, ah, se nos obliga, por ejemplo, a memorizar, ¿sí? A memorizar cosas, situaciones, de ciertas materias, ¿no? Eh, y pocas veces se nos invita a qué, a reflexionar, ¿sí? O sea, muchas veces los maestros, por comodidad, dicen, aquí está esto, ¿no? Memorícenlo, así está la cosa con este tema, así es, así apréndanse, ¿sí? Y esto causa en la mente del ser humano un poco ¿cómo podemos decir? De pereza, ¿sí? De conformismo, ¿sí? No quiere decir que hay que cuestionar todo, ¿no? Sino que el hecho de que se nos da todo ya como digerido, ¿sí? Pues nos hace, como les decía ahorita, perezosos al momento de razonar, al momento de reflexionar, ¿sí? Los que son maestros, por ejemplo, los que están metidos en la educación, se darán cuenta de esto, ¿sí? Y sobre todo ya las generaciones más nuevas, son muy dados a mm, ¿cómo les diré? A pedir, pues, el conocimiento, pero ya todo, como decía ahorita, ya digerido, ¿no? Ya, ellos no quieren, razonar las cosas, ¿no? Las nuevas generaciones. Ellos te preguntan, a ti como maestro te van a decir, oiga, pero dígame qué hay que hacer, dígame cómo, dígame esto. O sea, ya todo que, como así muy sistematizado, mecanizado, ¿sí? Este, Antes o generaciones más atrás se procuraba más hacer al alumno que razonara un poco más, ¿no? Las cosas. Obviamente te daban el conocimiento, pero te hacían como que trabajar un poquito más, ¿no? En esos asuntos. Y saben que hay preguntas, por ejemplo, que se utilizan dentro de la educación, precisamente preguntas retóricas, ¿sí? Que se le hacen al alumno con el fin de que ellos razonen, ¿sí? Que piensen un poquito, no nada más darle el conocimiento así, ya todo hecho, ¿no? Y este tipo de cuestionamientos, les digo, provoca en el ser humano eh, actividad, ¿no? Actividad mental. La reflexión, como decíamos ahorita, eh, y esto va a hacer crecer al alumno, por ejemplo, en este caso al niño, ¿no? Eh, es mejor, por ejemplo, preguntarle a un niño, fíjese, por ejemplo, o en estas fechas, ¿no? Que, por ejemplo, acá en nuestro país se celebra o se va a celebrar muy pronto el natalicio de Benito Juárez, por ejemplo, ¿sí? Al niño en la escuela se le enseña que ese día es un día muy especial, ¿verdad? Sí, 21 de marzo, ¿verdad? Este,
Y el niño dice, ah, que el 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez. La pregunta es, ese conocimiento de qué le sirve al niño, memorizarlo, ¿no? Esa fecha, por ejemplo, natalicio de Benito Juárez. Y el niño lo único que sabe es que ese día no tiene clases, ¿sí? ¿Qué es mejor? Preguntarle al niño en un examen, por ejemplo, cuándo nació Benito Juárez o este, qué, qué cosas importantes realizó este personaje, por ejemplo, o qué cosas le llaman la atención de su vida, ¿sí? Aquí es donde ya tenemos que echar a volar la mente, ¿sí? La imaginación, el pensamiento, la reflexión, ¿sí? O de las cosas que hizo Benito Juárez, ¿en qué me afectan a mí, por ejemplo? ¿Sí? O en qué benefició al país, etcétera, ¿sí? Sin embargo, eso pocas veces se enseña, ¿no? En una escuela te enseñan a qué, a reflexionar, nada más te enseñan que memorices esto, ¿no? Y memorices esta fecha y qué pasó tal fecha y se acabó, ¿no? Cosas que no te van a servir para nada en la vida, ¿sí? A menos que seas un historiador, por ejemplo, ¿sí? O en otro tipo de materias, ¿no? Aquí estamos hablando un poquito de lo que es la historia, ¿no? Entonces, el otro tipo de preguntas, las preguntas retóricas, nos ayudan a, dijimos, a crecer, a estar activos, dice aquí, despiertos mentalmente, espiritualmente, cuando son cosas espirituales. Y esto, algunos maestros lo saben muy bien y son maestros que destacan, ¿no? En estas áreas. Saben que, como decíamos ahorita, las preguntas son de origen divino, ¿sí? Eh, y Dios, ¿sí? Hace uso de la retórica, precisamente, como hemos titulado el tema, y él utiliza este tipo de preguntas, ¿sí? De cuestionamientos que dijimos que en los que no necesariamente está esperando Dios una respuesta, sino que te invita a la reflexión, ¿sí? Y vamos a estudiar ahorita unas preguntas, ¿sí? Que Dios realizó a algunos personajes ahí en la Biblia, que a nosotros nos conviene también responderlas, ¿sí? O sea, fueron preguntas dirigidas a alguien en especial, pero no quiere decir que no tiene nada que ver con, como decíamos ahorita, ¿no? O sea, no nada más la cuestión espiritual también, no nada más debemos de estudiar la Biblia memorizando cosas, ¿sale? Como a veces lo hacemos, ¿no? A ver, ¿cuáles son los hijos de Jacob, por ejemplo? Uy, no lo sabemos todos y en orden, como fueron naciendo, pero pocas veces reflexionamos en sus vidas, ¿sí? O o conocemos algo de ellos, ¿no? O dígame los nombres de los 12 apóstoles, o cuáles son los cuatro ángeles, cosas así, ¿no? No quiere decir que es conocimiento inservible, ¿sí? Pero en la práctica, ¿sí? En nuestra vida espiritual, no me va a servir de nada de saber cuántos evangelios existen, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí? O los nombres de los libros de la Biblia, por ejemplo, en orden, ¿sí? No me va a servir de nada saberme los nombres de los 12 apóstoles, ¿sí? En la práctica estamos hablando, ¿sí? O no me va a servir de nada, por ejemplo, conocer la ley de Dios, los 10 mandamientos en orden, ¿sí? Que a veces hacemos mucho énfasis en esto, ¿no? Lo religioso. A ver, dígame los 10 mandamientos. Y si usted no se lo sabe o no se lo sabe en orden, uy, ¿cómo no se lo sabe? Decimos, ¿sí? Entonces, no me sirve de nada saberlos en orden si no los practico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios de otra forma, ¿sí? No nada más memorizando personajes, fechas, lugares, ¿sí? Sino reflexionando, o sea, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Sí? Esa es la retórica, finalmente, ¿no? Génesis 3:9. Vamos a abrir nuestra Biblia, en el primer libro de la Biblia,
Génesis 3:9. Génesis 3:9 dice lo siguiente. Hay una pregunta aquí, todos la hemos escuchado esta frase, sí, creo. Dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, aquí está la primera pregunta que vamos a ver. Le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás? ¿Se acuerdan de esta ocasión? Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido a Dios. Dice en el perdón, en el versículo anterior, que escucharon que Dios andaba por ahí cerca, ¿sí? Paseando por el huerto. Y cuando se percataron de su presencia, dice que fueron a esconderse. Y entonces Dios hace esta pregunta y le dice, ¿dónde estás? Eh, y esto genera otra serie de preguntas. Primeramente, ¿dónde estás? Este, y esto, o esta pregunta, que dijimos, era una pregunta retórica, o sea, Dios no estaba esperando una respuesta de parte de ellos. Quería hacerlos que pensar, reflexionar y que se dieran cuenta de su situación, ¿sí? Y entonces Adán y Eva, obviamente empiezan a reflexionar, ¿sí? Y empiezan a pensar exactamente dónde están, ¿no? No porque estuvieran perdidos, sino en qué situación estaban metidos. Y entonces les digo, esto generó otra serie de preguntas. Por ejemplo, le preguntó, este, cuando Adán y Eva responden y dicen, es que nos dimos cuenta que estábamos desnudos, nos dio miedo, nos fuimos a esconder, y Dios les pregunta, ¿y quién te enseñó que estabas qué? Desnudo. Otra pregunta retórica para que reflexionar, ¿sí? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Muchas veces los padres, por ejemplo, y ahorita que hablamos de los maestros, pero también los padres utilizan este tipo de estrategias, ¿sí? Las preguntas retóricas. Y le preguntamos al niño cuando hizo la travesura, decimos, ¿quién hizo esto? Preguntamos, ¿no? Y el niño se hace el disimulado, pero estamos provocando en el niño que reflexione, ¿no? Y que diga, no, yo hice esto, perdón, etcétera. Esto es lo que está haciendo aquí Dios con Adán y Eva. Y entonces le hace otra pregunta, también le dice, oye, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Este, y, y luego les hace otra pregunta y les dice, ¿qué has hecho? O sea, toda esta serie de preguntas mm, no eran para que le explicaran a Dios qué había pasado, ¿sí? Dios quería provocar en ellos algo acá, ¿sí? Ya dijimos que una de las, o varias, pues, o los objetivos de la retórica es, por ejemplo, dice, sorprender, este, provocar que la reflexión, ¿sí? Y tenemos otra por aquí que era, causar algún tipo de emoción, dice que persuadir también, o sea, convencer de algo, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que todos hemos leído esta historia miles de veces, cientos de veces, la conocemos muy bien, pero a nosotros también nos conviene contestarnos estas preguntas, ¿sí? ¿En qué situaciones? Bueno, todos hemos pasado situaciones como las de Adán y Eva. Todos en algún momento nos hemos alejado de Dios, ¿sí? Y siempre esta pregunta de ¿dónde estás? Que le hizo Dios a Adán y Eva, conviene hacérnosla a nosotros, ¿sí? O sea, de parte de Dios, o contestarle a Dios, ¿no? ¿Dónde estoy? Eh, Probablemente usted dice, no, pero yo no me estoy escondiendo de Dios, ¿no? No, tal vez no, pero cada día al hacernos esta pregunta nos daremos cuenta qué tan lejos o cerca estamos de quién, de Dios. ¿Dónde estás? Y entonces esto nos hace reflexionar, ¿sí? O sea, ¿dónde estoy? O sea, en mi vida espiritual.
en qué etapa estoy de mi crecimiento espiritual? ¿Qué tan cerca o lejos estoy de Dios? ¿En dónde estoy? ¿Sí? Entonces, es una pregunta que también tiene que ver con nosotros, aunque les digo, leemos esta historia, este, o la hemos leído muchas veces, la conocemos de memoria algunos, como decíamos ahorita, ¿no? Que a veces memorizamos muchos detalles, pero aquí lo que tenemos que hacer nosotros es reflexionar, o sea, ¿qué tiene que ver con nosotros? Esta pregunta, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque podemos decir, bueno, pues es una pregunta que Dios les hizo a ellos dos, pecadores, desobedientes, seres humanos. Pero yo también me encuentro en esa situación muchas veces, ¿no? Y esta es una pregunta que nos ayuda como a, ¿cómo podríamos decir? A evaluarnos, ¿sí? A autoevaluar nuestra vida espiritual. Eso era lo que Dios quería causar en ellos, ¿no? Que se autoevaluaran, ¿sí? ¿Dónde estás? Y les digo, todas estas preguntas que vamos a analizar ahorita, ojalá que nosotros nos las contestemos también, y no de vez en cuando, sino frecuentemente, ¿sí? Y nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Eso es lo que Dios quiere. Y nosotros dijimos, quiere causar ciertas emociones en nosotros, quiere causar este, la persuasión en nosotros también, convencernos de que es lo mejor para nosotros, ¿sí? Hay otra pregunta ahí más adelante, el siguiente capítulo de Génesis, en el capítulo 4 el versículo 9. Sí, para situarnos en la historia, es la historia famosa también de Caín y Abel. ¿Recuerdan? De estos dos hermanos, hijos de Adán y Eva. Dios le hace una pregunta también aquí en el versículo 9, perdón, a Caín. Y le dice, entonces el Señor le dice a Caín, que le preguntó, dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y vean lo que respondió vean cómo somos los seres humanos. Por ejemplo, Adán y Eva empiezan a excusarse, ¿sí? Con las preguntas de Dios, y empiezan, es que esto, es que lo otro. Caín, este, bueno, en el caso de Adán y Eva, nosotros podemos percibir cierto temor, ¿no? En ellos. Obviamente habían metido la pata, como decimos, y no hallaban cómo resolver la situación en la que estaban. Sienten miedo de la presencia de Dios y empiezan ahí a excusarse, ¿no? Y a echarse la culpa ahí unos a otros. Caín tuvo otra actitud, ¿sí? ¿Qué hizo? Caín dice, este, vean cómo le responde a Dios, ¿sí? ¿Dónde está tu hermano? Le dijo. Y le dijo, no sé. Y nosotros sabemos y hemos leído esta historia también, qué había pasado en anteriormente. Bueno, dice que él le quitó la vida a su hermano, Caín. Lo mató. Y ante la pregunta de Dios, dice, no sé. Y aparte, como que hasta le contesta mal a Dios y le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Ya está, como que hasta se molestó, ¿no? Con la pregunta de Dios y le contesta así de esta fea forma y le dice, yo no soy su niñero, ¿sí? La pregunta aquí, ¿Dios sabía qué había pasado? Sí, entonces, ¿para qué le está preguntando a Caín? Bueno, quería causar en él que la reflexión, ¿sí? Sin embargo, si nosotros leemos ahí los textos siguientes, parece que no funcionó, ¿sí? No funcionó con él. Le hace la pregunta también que le hizo a Adán y Eva le dijo, ¿qué hiciste? ¿Sí? Ante ¿cómo podríamos decir? La ineficacia de la primera pregunta, ¿sí? Que no causó nada en ellos, ni en Caín, ni en Adán y Eva, también como que va haciendo más preguntas, Dios, se fijan, ya un poco más directas, ¿sí? Y le dice, a ver, ¿qué hiciste? Porque Dios quería causar algo en él, ¿sí? Una emoción, como vemos ahorita.
quería persuadirlo, convencerlo de que lo que había hecho estaba mal. Sin embargo, Caín, a diferencia de sus padres, reaccionó de otra forma. O sea, Adán y Eva, en la medida que Dios les fue haciendo más preguntas, que al principio no reflexionaron, empezaron a excusarse y entonces al final Dios hace más preguntas hasta que ellos pues ya no tienen más para dónde hacerse y reconocen, ¿no? Su error. Caín en ningún momento reconoce que hizo algo mal. ¿Sí? Al contrario, entre más Dios le hacía preguntas, él se alteraba más, ¿sí? Y no hubo una respuesta positiva de parte de él, ¿sí? Como a veces también nos pasa a nosotros, ¿sí? Cuando Dios nos llama a reflexionar, ¿sí? O sea, nos enojamos y le contestamos mal a Dios, ¿sí? Y pues no hay eh, ¿cómo podemos decir? Este, una respuesta pues positiva, ¿no? De cuanto a la reflexión, al arrepentimiento o a causar cierta emoción positiva en nosotros, ¿vale? Hay otro caso también que creo que todos conocen, en el libro de Job, capítulo 38 versículo 4. ¿Qué pasó aquí en esta situación? Vamos a ver qué dice en Job 38:4. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, casi ahí al final del libro. Nosotros conocemos esta historia, sabemos que Job estaba pasando por un momento complicado, ¿sí? Este tipo de preguntas dijimos ahorita, por ejemplo, la primera nos ayuda, por ejemplo, a pues saber cómo está nuestra vida espiritual, ¿no? Un termómetro, ¿dónde estás? ¿Sí? Eh, en el caso de Caín también conviene contestarnos estas preguntas, ¿sí? O esta pregunta que Dios le hace a Caín, porque nosotros también frecuentemente lastimamos a personas, ¿sí o no? No hemos llegado, creo, al punto ah, de quitarle la vida a alguien, ¿no? Sin embargo, no es necesario eso para lastimar personas, o como dijo Jesús también, somos culpables de qué? De homicidio cuando lastimamos con las palabras. Y nos pregunta dónde está quién, nuestro hermano, nuestro prójimo, nuestro amigo, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Cuántas veces lastimamos personas? ¿Sí? Les digo, con nuestros actos, con nuestras palabras. Eh, y le fallamos a Dios, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, también muchas veces, así como Caín, ante las preguntas de Dios y ante esta cuestión de que dónde está mi hermano, ¿sí? Mi amigo, mi pariente, pues las personas con las que convivo, decimos, no, pues él se lo buscó, es que yo soy bien sincero, es que yo y empezamos a decir, no, es que yo así soy, decimos, pues no aguanto. No, a veces somos así, ¿no? Pero es que yo así soy, yo le dije y se ofendió, ¿no? Es que es muy delicado, es que lo otro. En el caso de Job, él estaba pasando una situación diferente, ¿sí? Eh, él acababa de pasar por una pérdida o muchas pérdidas en su vida, o sea, pérdidas de familiares, pérdidas este, económicas, ¿sí? E incluso de su salud. Sí, o sea, le estaba yendo muy mal en todo. Y él, como hablábamos ahorita también de las preguntas, él se hacía muchas preguntas en su cabeza. Eh, Según su percepción, él no estaba haciendo nada como para merecer esto, ¿sí? Y yo creo que pues todos también estamos conscientes de eso, ¿no? Lo que estaba pasando en él era algo extraño. Él se cuestiona a Dios y le dice, pues, ¿por qué, no? ¿Por qué me está pasando todo esto? Eh, y Dios,
no le explica por qué, sino que le hace una pregunta o varias preguntas también, como hablábamos ahorita, en las que Dios no esperaba una respuesta, sino lo que quería causar en Job era también reflexión, ¿sí? O sea, llevarlo a la reflexión y de esa forma él pudiera entender cosas que a lo mejor de otra forma no las hubiera entendido, ¿sí? En ningún momento Dios le explica por qué está pasando lo que está pasando. No le explica de aquel reto que le lanza Satanás a Dios, este, con el fin de lastimarlo y probarlo, ¿sí? Sino que Dios le hace esta pregunta, ¿sí? Ante todos los cuestionamientos que tenía Job, ¿sí? Dios le responde con otra pregunta. Y le dice en el versículo 4, fíjense bien, le hace esta pregunta, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? Y le dice, a ver, quiero que me lo hagas saber si tienes inteligencia. Y esto también de aquí se desprenden otras preguntas, ¿no? Que Dios le hace acerca del origen del mundo, de cómo Dios sostiene este mundo y el universo, ¿sí? Con el fin de hacer lo que dijimos, reflexionar. ¿Qué necesitaba saber Job? Bueno, necesitaba saber que no importa lo que pasara en su vida, ¿sí? Dios estaba ahí pendiente de él, Dios estaba al control, como lo está de todas las cosas y detalles, a veces hasta insignificantes para nosotros, ¿sí? Este, como el hecho de que Dios crea, por ejemplo, cada copo de nieve, que menciona por ahí en los textos siguientes, cómo Dios alimenta a los animales, cómo Dios les da ciertas características a ellos. Este, todo depende de quién, de Dios, todo lo que sucede, ¿no? Él lo sostiene. Entonces Dios quería que él supiera que no importaba cuán difícil se viera la situación en su vida, Dios tenía el control, ¿vale? Nosotros podemos contestarnos también esta pregunta, sí, y nos conviene también. ¿Por qué? Porque todos pasamos también por momentos difíciles en la vida, ¿sí? Pasamos por pérdidas, pasamos por enfermedades, ¿sí? Por situaciones económicas complicadas muchas veces, ¿sí? Separaciones, a él lo dejó su esposa también, pues si fuera poco, ¿no? Entonces hay muchas situaciones con las que nos podemos identificar con él. Y la pregunta que hace Dios a Job es interesante y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y esto a nosotros nos debe de también de crear, o llevar a la reflexión y de crear en nosotros esa confianza que se desarrolló en él, ¿sí? La confianza de saber que no importa lo que estemos pasando en nuestra vida, qué tan complicado sea el problema en el que estamos metidos, él puede solucionarlo, él tiene el control y él va a permitir las cosas, o las ha permitido por una razón especial. Y cuando toda esa pesadilla terminó para Job, él se dio cuenta, ¿sí? De algo muy interesante, ¿sí? Dice por ahí al final del libro, Job reconoce que todo el conocimiento que él creía tener de Dios, eh, pues no era nada. Dijo, yo creía que sabía mucho de ti, pero realmente no sabía nada. Creo que lo único que sabía de ti era por, por las cosas que alguien me había contado de oídas, dice, que había conocido nada más. De lo que aprendía por ahí en la iglesia, de lo que decían de ti. Pero ahora, dice, creo que ahora sí te conozco personalmente. Entonces, las preguntas, como dijimos ahorita, esos cuestionamientos que Dios tenía, perdón, que Job tenía, lo llevaron a crecer espiritualmente. Entonces, les decía ahorita al principio, no todas las dudas o las preguntas o cuestionamientos son o vienen del enemigo, ¿sí? O sea, la duda no necesariamente es mala, ¿vale? Entonces, a él, esas dudas que él tenía lo llevaron a un conocimiento mayor de
de Dios, ¿sí? Y Dios no se puso a explicarle su situación a detalle, sino que lo llevó a la reflexión mediante preguntas retóricas. ¿Vale? Tenemos otro caso por ahí en Éxodo 4:2. Vamos a ver rápidamente este caso. Éxodo 4:2. Yo creo que ya van a ver de quién vamos a hablar a continuación. Es de Moisés. ¿Sí? Dios le hace una pregunta a Moisés en este texto, Éxodo 4:2. Ustedes recuerdan que Dios lo llamó para una tarea muy especial. Sin embargo, Moisés cuando ve la magnitud de la tarea que Dios le estaba pidiendo, él se empieza a angustiar, ¿sí? Empieza a ver su incapacidad para lograrlo, porque lo que le está pidiendo Dios es que saque al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿sí? Y entonces usted imagínese todo lo que pasó por la mente de Moisés, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer para eso? ¿Qué voy a decir? ¿A quién me voy a dirigir? Este, el pueblo de Israel no es un pueblo guerrero, por ejemplo. O sea, ¿cómo le hago? Ahí el único que tenía experiencia en esta área era él, en la cuestión de la guerra, ¿sí? Entonces, para liberar un pueblo, pues él dedujo que tenía no sé, formar un ejército, hacer un levantamiento allá contra los egipcios, no sé, imagínese todo lo que pasó por su mente. Y él se da cuenta de que es algo prácticamente imposible, ¿sí? Y empieza también a ponerle excusas a Dios y dice, es que esto, es que lo otro. Sí, ustedes recuerdan esta historia, ¿no? O la pueden repasar ahí más adelante. Eh, y Dios le dice lo siguiente, en el versículo 2 dice, le hace esta pregunta, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una pregunta así muy simple, ¿no? Y podríamos decir, pero eso, ¿qué tenía que ver, ¿no? Con la angustia que tenía Moisés en ese momento. ¿Sí? ¿Qué tienes en tu mano? Y él dijo, una vara, una vara. Y entonces Dios le dice, bueno, pues con esa vara vas a sacar a ese pueblo, ¿sí? De Egipto. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, nosotros también muchas veces estamos en situaciones donde no sabemos cómo actuar, ¿sí o no? Problemas, alguna situación familiar, en el trabajo, en la escuela, que no le vemos ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Cómo salir de esa situación? ¿Cómo lograr algo? Se ve grande la tarea, se ve complicada y no sabemos qué hacer. Y Dios nos pregunta, ¿qué tienes que tomar? Es decir, Dios siempre nos da o nos ha dado a nosotros la capacidad de resolver situaciones, ¿sí? Pero muchas veces ante la magnitud de los problemas, ¿sí? ¿Cómo podemos decir? Nos abrumamos, ¿sí? Nos, ¿cómo podemos decir también? Nos paralizamos, ¿sí? Pero no es que no tengamos capacidad para lograrlo, ¿sí? Sino que esa incapacidad muchas veces es mental, ¿sí? Por lo que causa el estrés en nosotros. Y nos sentimos incapaces de hacer algo, ¿sí? Aunque Dios nos haya dotado de habilidades, de dones o de inteligencia para lograr ciertas cosas, y nos achicamos ante los problemas, ¿no? Y esto le estaba pasando a Moisés. Moisés tenía habilidades, tenía muchas habilidades, tenía conocimiento, lo tenía, ¿sí? Dios le dio muchos dones a él. ¿Sí? Sin embargo, ante esa tarea, él siente que no puede, ¿no? Empieza a abrumarse, ¿sí? Se paraliza y Dios le dice, a ver, ve lo que tienes en tu mano, lo que yo te di, ¿sí? Y esto es lo que nos pregunta Dios siempre, ¿sí? Cuando tienes, por ejemplo, un examen complicado, cuando estás en un problema familiar y que no sabes cómo actuar, Dios nos hace reflexionar, ¿no? Y primero nos dice, a ver, tranquilízate, ve lo que tienes en tu mano, las herramientas que yo te he dado, los dones que te he dado, ¿sí?
la inteligencia que te he dado para salir de esa situación. Obviamente, no fue por la inteligencia de Moisés que salió el pueblo de la esclavitud, o por sus habilidades, ¿sí o no? O sea, no fue por eso. Obviamente Dios iba a actuar, ¿sí? Pero Dios quería que Moisés no se paralizara, ¿sí? Sino que viera también las herramientas que tenía que allí en su mano, primeramente, ¿no? Para poder ponerse obviamente en manos de Dios, o primeramente, ¿sí? Pero haciendo uso de qué? De lo que Dios lo había dotado, ¿sí? Entonces muchas veces también estamos en esa situación, ¿no? Nos paralizamos, nos abrumamos por los problemas, nos estresamos. Siempre, obviamente, tenemos que recordar y ponernos en manos de Dios, ¿no? Recordar que lo necesitamos a Él para todo. Pero, tenemos que recordar también las cosas que Dios nos ha dado, los dones que tienes, las habilidades que tienes, tu inteligencia, que tenemos que ponerlas en marcha. Y ya con el poder de Dios, con su ayuda, las cosas van a mejorar, ¿sí? Este, con su poder y con su ayuda. ¿Sabe? Entonces, esta pregunta también es para nosotros, cuando estemos en situaciones de este tipo. Y nos pregunta Dios, ¿qué tienes en tu mano? No era que Dios no sabía qué objeto tenía perdón, Moisés ahí en su mano. Tenía una vara, ¿sí? Y no era que Dios no conociera las varas, ¿sí? Sino lo que quería hacerlo pensar un poquito, ¿sí? Este, en lo que Dios podía hacer con lo que él tenía en la mano, ¿sí? Entonces, Dios también nos pregunta, ¿no? O sea, dice, que recuerda tus talentos, tu inteligencia, las habilidades que yo te he dado, por medio de todo eso que yo te doy, lo que tienes ahí en tus manos, yo puedo hacer el milagro, ¿vale? Y eso es algo que nos ayuda también a tener confianza ante situaciones complicadas, ¿sale? Vamos a hablar de otro personaje rápidamente. Primera de Reyes 19:9. Primera de Reyes 19:9. ¿Quién será este personaje? A ver si le adivinan. Primera de Reyes 19:9. Vamos a hablar un poquito de Elías. ¿Qué pasó con Elías? Bueno, dice el relato o el texto ahí, ¿cómo se lo leo? Mm, 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 Ahí estoy en el otro libro. 19, aquí está. Dice el versículo que Elías, ¿sí? Huyó del lugar, ¿sí? Y fue y se metió a dónde dice ahí? A una cueva donde pasó la noche. Si nosotros recordamos esta historia, él estaba también pasando un momento difícil, ¿no? Bueno, los versículos anteriores nos hablan cómo él tuvo una experiencia a lo mejor motivadora, ¿sí? Cuando se enfrentó a aquellos sacerdotes, ¿se acuerdan? De un dios pagano, etcétera. Y Dios hace un milagro también ahí en la vista de todo el pueblo, pero ante una amenaza que él recibe, la amenaza de muerte de parte de la reina, obviamente pues él se desaparece de ahí del lugar, ¿sí? Y en ese trayecto, ¿sí? Él va pensando muchas cosas, ¿sí? A pesar de lo que había visto hacía un par de horas antes, ¿sí? Había visto el poder de Dios, había visto cómo Dios estaba obrando también a través de él. Eh, el enemigo hizo ahí, lo trapeó un poco, como decimos. Y en ese trayecto, cuando él huye, porque lo amenazan de muerte y dice, vamos de aquí, ¿no? En ese viaje que él hace, él va por ahí pensando, reflexionando, y no nos da detalles la Biblia, pero usted puede darse una idea de lo que pasó por su mente, ¿sí? Y probablemente él estaba pensando en el problema en el que estaba metido, ¿no? O sea, estaban buscándolo para matarlo, y probablemente dijo, bueno, pues ¿en qué me metí?
¿Qué necesidad tengo yo de esto? Eh, por ser fiel a Dios, es lo que yo me he sacado, ¿sí? Y él pensando en esto, ¿sí? Y olvidando un poquito el poder de Dios, o quién era el Dios a quien él servía, él empieza a ver nada más su situación, ¿sí? Y esto lo llevó a una depresión muy grande. Tanto así que él en algún momento, sintió ganas de morirse, como mucha gente también le pasa, cuando se siente muy triste. Él se sentía solo, ¿sí? Se sentía solo, o sea, como que dijo, pues creo que soy el único fiel a Dios en este pueblo. Estaba siendo perseguido, ¿sí? O sea, lo querían matar y no sé si usted ha sentido eso, pero creo que no, al menos la mayoría no, de que alguien te busque para matarte. Eh, y siente que lo que él está haciendo no tiene como que mucho sentido, ¿no? Esa tarea que él está haciendo se empieza a deprimir, empieza a dar vuelta a todos esos pensamientos, y llega al punto de desear la muerte. Y se lo dice a Dios, le dice, ¿sabes qué? Pues ya mejor quítame la vida, ¿sí? Esto no es vida para mí. Y va y se esconde ya en una cueva a llorar su tragedia, ¿sí? Que mucho de lo que él pasaba por ahí, o muchas cosas que tenía en su mente eran imaginarias, ¿sí? O todavía ni siquiera pasaban, pero él ya estaba abrumado por todo eso, como nos pasa a nosotros también, ¿sí? Sí estaba en una situación complicada, pero fue más lo que él estuvo que dando vuelta por ahí, lo que lo llevó a esa situación, ¿sí? Y entonces, ahí donde él estaba, Dios va y lo busca y le pregunta, le hace una pregunta retórica como las que ahorita estudiamos, y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Una pregunta para aquel que reflexionara, ¿sí? Y él empieza a quejarse, ¿no? Y explicarle a Dios qué hacía ahí. O sea, Dios sabía, obviamente, pero él empieza, ¿no? Ahí a deshogarse. Es que esto, es que me buscan, es que soy el único que le echa ganas aquí en este pueblo. Y Dios le hace ver que la situación que él se está imaginando no es real del todo, ¿sí? Dice, mira, para empezar, no estás solo, o sea, hay mucha gente que es fiel a Dios. Ahí los tengo, ¿sí? Este, sí te están buscando para matarte, obviamente, pero yo tengo el poder de que librarte y se lo demuestra. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo le demuestra su poder? Este, entonces, les digo, sí estaba en una situación complicada, pero él la estaba todavía haciendo más grande, ¿sí? Y Dios le hizo ver que la cosa no era tan así como él pensaba, ¿sí? O tan grande el problema como él pensaba, como muchas veces nos sucede también a nosotros. Y eso nos lleva a estar deprimidos, tristes, ¿sí? Preocupados por cosas que todavía no pasan, o que creemos que van a pasar. Y Dios, quiere hacerlo o quiere hacernos a nosotros también reflexionar en estas situaciones, ¿sí? Y nos pregunta qué hacemos ahí, ¿no? Ahí agüitados, ¿sí? Ahí echado, en la cama, triste, sin motivaciones, etcétera, ¿sí? Y Dios nos dice, a ver, levántate, ¿sí? Échale ganas, como decimos. Entonces, a través de esas preguntas que le hace por ahí a Elías, lo hace reaccionar, ¿sí? Dios no esperaba una respuesta, pero eso sale de uno, ¿no? Con este tipo de preguntas empezamos a lo mejor sin hablarlo, pero solos nos respondemos en nuestra mente, ¿no? Vamos a ver en el caso de Isaías, vamos a ir al capítulo 6 8 versículo 8 de Isaías, así rapidito, a analizar lo que pasó con este personaje. Miren, a Isaías también Dios lo escoge para una tarea muy especial, ¿sí? Nosotros sabemos el complicado trabajo que era ser un profeta, un mensajero de Dios, ¿sí? Para empezar, no eras alguien popular, ¿sí? Sí eras famoso, ¿no? Pero no popular. Este,
Es decir, no, tus mensajes no eran muy bien recibidos. ¿Sí? Y ellos, la gente que recibía esta invitación de parte de Dios para ser sus mensajeros, pues sabían en lo que se estaban metiendo. Y todos ellos, sin excepción, cuando Dios les decía, oye, yo te escogí para esto, todos ellos intentaron huir de esa situación. Y como ven aquí ustedes este personaje en la pantalla, huir. ¿Sí? Y cuando Dios elige a Isaías para ser su mensajero, Isaías rehuyó de esa responsabilidad muchas veces. ¿Sí? O sea, él recibió el llamado, pero no se quería comprometer con Dios. ¿Sí? Y Dios tuvo que hacer uso de la retórica nuevamente. ¿Sí? 6:8 de Isaías, vamos a ver qué dice ahí. Miren, Dios le muestra a Isaías, que en unos versículos antes, le muestra su gloria, o sea, le muestra quién es él, ¿sí? Entonces, ¿qué le quiso hacer entender aquí a Isaías? Bueno, le dijo, mira, quiero que veas para quién estás trabajando. No es un rey, no es cualquier persona la que te está pidiendo esto. Ve quién es, ¿sí? Y le muestra su gloria para que agarre un poquito de valor y de confianza, ¿sí? Ante esa tarea que él tenía. Y entonces, fíjense lo que dice Dios por ahí. Después el Señor dijo, ¿sí? Porque Dios por ahí hizo muchas cosas, dice que tocó sus labios y como a manera de una, ¿cómo podemos decir? Comisionándolo para hablar del pueblo, ¿sí? Y que él se sintiera apoyado, para que sintiera que Dios mismo lo había escogido. Y después de todo lo que había visto por ahí en visión, y entonces Dios hace una pregunta. Dice, Dios dijo, ¿a quién enviaré? Dios quería enviar a alguien al pueblo, a un mensajero. Ya lo había escogido a él, ya Isaías era el elegido, pero Isaías se hacía pato, como decimos, como que no quería comprometerse. Y entonces dice Dios, bueno, ¿a quién enviaré? Preguntando, ¿no? Pero ya lo había escogido él, ¿no? Pero quería causar en Isaías algo, una emoción, ¿sí? Una persuasión, o sea, quería convencerlo. Y dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá, dice, de nuestra parte, por parte de nosotros, dice Dios, o la divinidad? ¿Quién va a ir a este pueblo a dar mis mensajes? Y vemos aquí a Isaías que responde, dice, y entonces yo respondí, pero sin duda que no fue una respuesta impulsiva, como parece ser aquí, porque se ve enseguida la respuesta de Isaías, pero ante esa pregunta de Dios, ¿se imaginan todo lo que pasó por la mente de Isaías? Estuvo reflexionando, ¿sí? Y ve que Dios está necesitado de un mensajero, ¿sí? O al menos eso es lo que le provoca a Isaías, ¿no? Y dice Dios, como preocupado Dios, ¿no? Pues, ay, ¿a quién voy a mandar? ¿Sí? Como si no hubiera nadie más en la tierra. ¿A quién mando? Y toda esta situación provoca en Isaías una respuesta. Lo convence Dios finalmente y dice, entonces respondí, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Sí, es complicado la tarea, ¿sí? Pero finalmente él se convence después de todos esos intentos de Dios por persuadirlo, finalmente con una pregunta lo convence. Y la pregunta fue, ¿a quién voy a enviar? Y no era que Dios no tuviera más opciones, ¿sí? Pero Dios lo quería él específicamente porque Dios sabía su capacidad, ¿sí? Y lo que Dios podía hacer con él a través de él. Entonces, este, con esta pregunta causa ahí esa reflexión en él y se animó finalmente y dijo, pues aquí estoy yo, ¿sí? ¿Ya para qué buscas a otro, no? Envíame a mí. Vamos a ver qué pasó aquí en Hechos 9, 3 y 4. ¿De quién vamos a hablar aquí? Hechos 9, 3 y 4.
una pregunta más de parte de Dios. Dice el texto, miren, dice el versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el 2. Dice, y él pidió cartas, hablando de Saulo, ¿se acuerdan? Pidió documentos oficiales y órdenes de arresto para ir a las sinagogas de Damasco, para que si hallase a algunos hombres de ese camino, ¿sí? Así le llamaban el cristianismo, el camino, dice, los trajese presos a Jerusalén, desde allá, desde Siria, ¿sí? Y dice que yendo por el camino al acercarse a Damasco, de repente dice, lo cercó un resplandor, se vio rodeado de una luz, dice, del cielo, y cayó en tierra y oyó una voz que le dijo, Saulo, y aquí viene la pregunta retórica, ¿cuál fue? Dice, ¿por qué me persigues? Le preguntó. Y Pablo también contesta, ¿no? Ante su sorpresa y dice, pues, ¿quién eres? No, no veía a nadie, este, él vio solamente la luz, ¿sí? Que lo cegó, escuchaba la voz y dice, pues, ¿quién es? ¿Quién habla? ¿Quién me habla? Y como parece que no agarró la onda Pablo de quién se trataba, porque Pablo estaba persiguiendo a quién, pues a los cristianos, ¿no? Y la pregunta de Jesús fue, ¿por qué me persigues? No dijo por qué los persigues, ¿verdad? Dijo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a quién, a Jesús, a Cristo, ¿sí? A Dios mismo. Y, y entonces Pablo como que no entendió muy bien la pregunta y más bien también dice, bueno, ¿y quién me está hablando, no? Y entonces se presenta por ahí aquel personaje, ¿no? Que le estaba hablando y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dijo otra cosa, le dijo, oye, pues parece que estás topándote en duro, le dijo, con esta situación. Estás dándote de topes contra la pared, ¿sí? Te estás lastimando, le dijo. Dijo, dura cosa te es dar de cosas o patadas contra un aguijón, ¿sí? La pregunta, le dijo, la primera pregunta fue, ¿por qué me persigues? Y esto causó en Pablo también una reflexión, ¿sí? Nosotros leemos aquí el texto así pues muy breve, ¿no? 2 versículos, 3 versículos, pero imagínense todo lo que pasó ahí, o sea, hay que leer ahí entre líneas, o sea, todo lo que sucedió, lo que pasó por la mente de Pablo cuando Dios le hace esta pregunta, ¿por qué me estás persiguiendo? Y pues usted puede decir, bueno, pero a lo mejor esta situación sí no tiene nada que ver conmigo, porque pues, yo cuando he percibido, cuando me he hecho enemigo de la iglesia o del cristianismo. Bueno, vamos a ver qué características tenía Pablo. Pablo estaba defendiendo un punto de vista muy personal, muy probablemente por lo que él había aprendido, ¿sí? Pero él creía, como ven ustedes este personaje en la pantalla, él creía que tenía la razón y que todos los que pensaban diferente a él, pues merecían que la muerte, la cárcel, la tortura, ¿sí? Nada más por pensar diferente a él en las cosas espirituales, ¿sí? ¿Cuántas veces yo me comporto así también? Y Dios dice, pues eres mi enemigo, por eso nada más, ¿sí? Según él estaba defendiendo a Dios, ¿no? Y las cosas de Dios, y él creía que él estaba en lo correcto. Y todo aquel que no pensara como él, pues merecía la muerte, así, literalmente. ¿Cuántas veces yo me comporto así también? Cuando creo que lo que yo pienso en las cuestiones espirituales, o en cualquier área, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de lo espiritual. Cualquier gente que piensa diferente a mí merece el infierno, ¿sí? Si yo digo o yo creo que así tengo que vestirme y tú no te vistes así, malo, ¿sí?
Si yo digo que yo estoy en la iglesia verdadera, y tú también dices que estás en la iglesia verdadera, pues estás loco, ¿sí? Si yo digo que este estilo de música es el correcto para adorar a Dios y tú escuchas otro tipo de música o cantas o tocas otro tipo de música, mereces el castigo, ¿no? Y Dios dice, a ver, espérate, ¿por qué me persigues? Y usted puede decir, no, pero yo no persigo a Dios, yo persigo a esos desobedientes, a esos liberales, a esos, como usted quiera llamar, mundanos o como quiera, ¿sí? Pero también son hijos de quién? De Dios. Y muy probablemente son más sinceros que yo. Y Dios dice, ¿por qué me persigues? Es decir, él se ve ofendido también, se da por aludido Dios. Cuando yo señalo que a los demás y los juzgo, ¿sí? Muchas veces sin saber, nomás porque yo creo que tengo la razón, ¿sí? Y entonces dice Dios, dice, pues estás, no te topes, ¿no? Contra la pared. Y esto debe de hacernos reflexionar también a nosotros, ¿sí? Y Dios también te dice por qué persigues, por qué persigo o por qué señalo y critico y juzgo al que no piensa como yo, al que va a otra iglesia, al que se viste diferente a mí, al que escucha una música diferente a la que yo creo que es la correcta, etcétera, ¿sí? Hay muchas situaciones, ¿no? Al que come carne o al que no come soya, o etcétera, ¿sí? Entonces, esto debe de hacernos reflexionar, ¿sí? En cómo soy, en esta cuestión espiritual, cuando creo tener la razón. Y vamos a terminar con dos preguntas más, ¿sí? Que creo yo que pueden ser las más importantes y de aquí se pueden desprender las demás, ¿sí? Que hemos visto. Mateo 16:13. Mateo 16:13, que fue la cita que leímos al principio, nuestra cita central. Mateo 16, versículo 13, dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, dice que junto a ella sus discípulos y les preguntó, les hizo una pregunta retórica y les dijo, fíjense bien, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen los hombres, la gente de por aquí? ¿Quién dicen que soy? Jesús sabía lo que decían de él, pero aquí les hace esta pregunta ya muy personal a ellos, ¿no? A sus discípulos, y dice que le respondieron. Y entre todos empezaron como que a pensar en esto, en lo que habían escuchado, que la gente decía de Jesús, y le dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas que resucitaron. Eso es lo que se comentaba por ahí entre la gente, ellos lo habían escuchado. Esa es la pregunta de Jesús, ¿no? Le dice, ¿qué dice la gente? ¿Ustedes han escuchado quién dicen que soy? Y empiezan a decirle a Jesús, pero Jesús lo sabía. Y dice por aquí, y entonces les hizo otra pregunta. O sea, primero como que introdujo, ¿no? Lo que él quería lograr. Ya dijimos que esa es una característica de la retórica, que es hacerte reflexionar, causar emociones en ti, causar persuasión. Y primero les dice, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? Y ahora les pregunta, ¿y para ustedes quién soy yo? ¿O ustedes quién creen que soy yo? Y, y esta pregunta, aunque Jesús se las hizo ahí a sus discípulos, es una pregunta que para nosotros es muy importante, ¿sí? Les digo ahorita de estas dos que vamos a ver, eh, probablemente son las más importantes que nosotros tenemos que contestarnos también, y Dios nos las hace esta pregunta a nosotros
Y de aquí a lo mejor ya se desprenden las demás, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién soy yo para ti? Es una pregunta que Dios me hace a mí hoy en esta mañana. ¿Y yo quién soy? ¿Quién dice que la gente que soy? Y podemos haber escuchado muchas cosas de Jesús, ¿no? Ay, pues dicen que fuiste un profeta, dicen que eras un loco, se dice que fuiste un curandero, un farsante, etcétera, un brujo. Hay muchas ideas, ¿no? Y que las hemos escuchado alguna vez. Pero aquí la pregunta y la importante es, dice Jesús, bueno, pues, ok, eso es lo que se dice de mí, ¿no? Pero para ti, ¿quién soy? Y la pregunta que lanza Jesús, por aquí la responde Pedro, que era el que siempre hablaba por todas, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para él eso era, ¿sí? Y no porque lo haya dicho Pedro, yo voy a decir, ah, que pues ahí dice que él era el Hijo de Dios, pues así fue. O sea, ¿quién soy para ti? Dice Jesús. Eso yo era para Pedro, sí, pero yo quién soy para ti. Y es una pregunta que les digo que es muy importante en nuestra vida. El contestarme, ¿quién es Jesús para mí? ¿O Dios para mí? ¿O qué lugar o qué papel juega Dios en mi vida? ¿Sabe? Así que es algo que tenemos que preguntarnos también constantemente. Y Dios nos hace esta pregunta para hacernos reflexionar. ¿Quién soy yo para ti? Y la última pregunta que tenemos aquí, también la hizo por ahí Jesús. Vamos a San Juan 21. Ya vamos a ir terminando. Juan 21, 17. Una pregunta, vamos a leerla el versículo 17. Dice, y por tercera vez preguntó Jesús. ¿A quién le preguntó? A, a Pedro, ¿sí? Y dice que se la hizo por tercera vez, o sea, no nada más fue una, dos, fueron tres veces que le preguntó esto. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció que le preguntara esto por tercera vez, ¿sí? Y esa tristeza que sintió fue porque empezó a reflexionar, ¿sí? ¿En qué creen que pensó Pedro cuando Jesús dijo, ¿me amas? Por tercera vez. Probablemente dijo, bueno, pues no creo que me crea Jesús. ¿Por qué? Porque hace unos días acababa de negar que lo conocía siquiera. Entonces él se acuerda de eso y dice que se entristeció. Y luego dice, pues ya es la tercera vez que me preguntan, no lo he convencido, porque ante las otras preguntas que le hizo o las otras ocasiones, Pedro le dijo, sí, te amo. Le pregunta nuevamente, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí. Y la tercera vez dice, pues creo que no lo convencí, ¿no? No me cree, pues obviamente no me cree. Pero, dice aquí que al estar reflexionando ahí, Pedro le dijo, bueno, tú sabes todo. Y sabes que te amo. Lo sabes. ¿Qué era lo que quería causar aquí Jesús en Pedro? No era que no le creyera, ¿sí? Aquí, curiosamente, las mismas veces que le hace esta pregunta fueron las veces que lo negó. Es decir, Jesús quería que eso se olvidara. Me negaste una vez, pero también ya me estás diciendo que me amas. Me negaste dos veces, ya me volviste ¿cómo se dice? A confirmar que me amas. Me negaste tres veces y otra vez me dices que me amas. Es decir, Jesús quería que Pedro se olvidara de su caída. ¿Sí? Olvídate de eso. Recuerda mejor que me amas. ¿Sí? Y que el hecho de nosotros amar a Dios, ¿sí? No nos exenta de fallarle.
Eso tenemos que tenerlo claro también. Porque muchas veces se nos ha hecho pensar que si tú le fallas a Dios, entonces eres un hipócrita y no le amas, ¿sí o no? Pero Dios no piensa eso, ni Jesús, o sea, Jesús no piensa eso, ¿sí? Jesús sabe tus debilidades, sabe que no eres perfecto, sabe que estás en un proceso de santificación, o sea, de perfeccionamiento, pero no te está exigiendo la perfección. Y, y Jesús desde de antemano le dijo a Pedro, le dijo, yo sé cómo eres, ¿no? Le dijo, y me vas a negar, ¿sí? Porque Pedro era muy impulsivo para hablar, pero eso no, o sea, esa falla que él tuvo no opacaba el amor que le tenía a Jesús. Y Jesús quería que eso lo entendiera, porque Pedro estaba, se sentía como atormentado por eso que él había hecho, ¿sí? Y le dice, olvídate de eso, mejor que quédate con esto, con lo que tú me estás diciendo ahorita, que sí que, ya más, piensa en todo esto, ¿no? Eso fue un detallito, dijo Jesús, ¿sí? O sea, yo sé que me amas y quiero que lo confirmes, ¿no? Con tus palabras, quiero que estés seguro de eso, ¿sí? De que no por el hecho de haberme negado quiere decir que yo no te creo que me ames. Entonces, aquí quiere hacerlo reflexionar, quiere hacerlo sentir bien, quiere levantarlo, ¿sí? Quiere restaurarlo, ¿sí? A través de una pregunta muy simple, ¿no? Como muchas veces, aquí, como ven ustedes en la imagen, eh, estas preguntas se hacen en pareja también, ¿sí o no? Y le dice el novio al novia, el esposo a la esposa, le dice, oye, ¿cuánto me amas? Le dice la chica al novio o al esposo, ¿cuánto me amas? ¿Qué tanto me amas? No porque no lo sepa o no lo sienta, ¿sí? Sino que quiere causar cierta reflexión en la persona. Entonces aquí Dios utiliza esa misma pregunta que se hace en pareja, ¿sí? Este, ¿Me amas? Y esta es otra pregunta que yo debo de contestarme siempre. ¿Amo a Dios realmente? Y esto no quiere decir que no falle, ¿sí? O que por el hecho de, a veces decimos, "Oh, pues creo que ni amo a Dios, ¿no? Porque soy bien mentiroso, soy esto, soy lo otro. Pues, ¿cómo voy a amar a Dios?" Eso era lo que pensaba Pedro, por ejemplo. Y aunque salió natural del decir sí te amo, pero a la vez acá en su mente estaba diciendo, ¿cómo lo voy a amar? Soy un qué, traidor. Y Jesús le volvió a decir, ¿me amas? A ver, piensa bien. O sea, Jesús sabía la lucha que tenía en su mente. Entonces, tenemos que recordar esto ya para concluir acerca de las preguntas que hace Dios, ¿sí? Las preguntas de Dios, dice aquí, no son para qué, para recriminarte, como a veces nosotros preguntamos, ¿no? Para hacer sentir mal a la gente. Y Dios jamás ha querido eso. Todas estas preguntas que hemos visto ahorita, han tenido un propósito muy especial. O sea, el último, o más bien nunca ha querido Dios que recriminarnos, avergonzarnos, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Dice que Dios no pregunta tampoco para qué, porque quiere obtener información, como los niños. Oye, ¿y por qué esto? Le dicen a la mamá y el papá. ¿Y por qué lo otro? Porque el niño quiere que saber, ¿sí? Las preguntas de Dios no son para saber más, o por ignorancia, dice aquí. Porque Dios no sabe, por ejemplo, cuando Dios le preguntaba, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. O cuando le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Pues Dios sabía que tenía en su mano. ¿O qué haces aquí, Elías? Dios sabía qué hacía ahí, ¿sí? No, no era por ignorancia que Dios preguntaba, ¿sí? Dios pregunta, ¿para qué? Dice aquí,
para transformarnos. ¿Sí? Una herramienta muy curiosa, ¿no? De parte de Dios, pero se utiliza también aquí entre nosotros, en nuestro medio. Y Dios pregunta, dice aquí, para transformarnos y para salvarnos. Es el objetivo de esas preguntas retóricas de Dios. Y ojalá que todas estas preguntas las tengamos siempre en nuestra mente, ¿sí? Y nos las hagamos a nosotros mismos, ¿no? De parte de Dios. Y que eso nos ayude también a darnos cuenta en dónde estamos parados, en nuestra vida espiritual, qué tan lejos o cerca estoy de Dios, qué tanto le amo o no, qué, en qué confío en mi vida, ¿sí? O en quién confío. Todo esto nos va a ayudar a, como dijimos ahorita, a crecer, ¿sí? Si nosotros estamos dispuestos y somos materia disponible, que no nos pase como a Caín, ¿sí? Que lejos de reflexionar, él se enfurecía contra Dios y le contestaba así feo, resonándole. Este, Lamentablemente él tuvo una actitud muy negativa, ¿no? Ante las preguntas de Dios, pero todos los demás personajes que vimos respondieron positivamente. Ojalá que ese sea nuestro caso también. Que pasen un feliz sábado.